5 exigencias, 5 líneas rojas y un detalle que casi nadie vio venir. Esta lista no era una demostración de fuerza, era una confesión, porque cuando una potencia te ha escrito lo que necesita para seguir jugando, en realidad te está señalando exactamente dónde. En las últimas horas, Washington puso condiciones para mantener vivo el acuerdo comercial más importante de Norteamérica. No era una charla informal, era un mensaje con fecha de caducidad. Si Canadá quiere que se extienda a largo plazo, y si quiere aliviar aranceles tan castigando sectores clave, debe cumplir. Así lo fue el representante comercial de Estados Unidos ante el Congreso, con una claridad que no verse en público. Hasta ahí, el guión es el de siempre. Presión, titulares, negociación dura. Pero lo que cambió todo fue la respuesta de Ottawa, porque Mark Carney no intentó ganar tiempo. No lo matizó, no lo mandó a una mesa técnica para que se muera lentamente. Lo rechazó en público, punto por punto, y al hacerlo, activó una reacción en cadena que expuso algo incómodo. Estados Unidos habla como si Canadá fuera una pieza secundaria, pero opera como si Canadá fuera un soporte estructural. Lo importante no es solo que fueran 5 exigencias, es a qué a cada una. No eran detalles menores. Cada punto golpeaba un pilar distinto de la economía, la cultura y la soberanía canadiense, y juntas formaban un plan para rediseñar la relación comercial desde cero. Leche y lácteos para tocar el campo y la política interna, medios digitales para tocar la cultura y el control narrativo, alcohol para medir quién aguanta más el castigo, compras públicas para bolsillo del Estado canadiense y energía para presionar por la arteria que viene funcionando a industrias enteras en Estados Unidos. Y aquí viene lo interesante. Carney no dijo no por orgullo. Lo hizo por cálculo, porque detrás de cada exigencia había una admisión silenciosa sobre lo que Washington más necesita de Canadá. Y si tú entiendes eso, entiendes por qué este choque se siente menos como un pleito y más como un estancamiento estratégico. La primera exigencia fue directa al corazón de una región clave, el sistema lácteo canadiense. Estados Unidos quiere más acceso al mercado de productos lácteos de Canadá, un mercado que está protegido por un sistema de gestión de suministros que en Canadá no es solo economía, es identidad política. Bajo el sistema actual, los productores estadounidenses pueden exportar volúmenes limitados sin aranceles, pero cuando superan ciertos umbrales, se encuentran con aranceles altísimos que vuelven la exportación prácticamente imposible. En Washington, lo venden como injusticia. Dicen que impide competir en igualdad de condiciones, pero Carney respondió sin rodeos. Eso no se negocia, y lo dijo apuntando al lugar donde esa discusión es dinamita, Quebec. Allí, miles de familias dependen de ese sistema, y tocarlo no es una reforma, es un terremoto electoral. Lo más fuerte es que Canadá ya se había blindado. No fue un simple discurso, se movieron para protegerlo por ley, y esa jugada cambia la partida, porque ya no es solo una decisión del gobierno de turno, es un candado legal. Incluso si Ottawa quisiera ceder bajo presión, no podría hacerlo con facilidad. Washington puede exigir, puede amenazar, puede prometer, pero la puerta está cerrada por diseño, y si esto fuera solo leche, el tema se apagaría rápido. Pero justo cuando crees que el conflicto es técnico, aparece la segunda exigencia, la que realmente te muestra de qué va todo. La segunda exigencia fue sobre medios digitales y plataformas. Canadá, que obligan a gigantes como Netflix, Spotify y YouTube a invertir parte de sus ingresos en contenido local. También tiene normas que buscan compensar a medios y editores canadienses cuando las plataformas usan o enlazan sus noticias. Estados Unidos dice que eso a sus empresas tecnológicas, que crea barreras, que afecta el comercio digital, pero si tú lo miras desde Ottawa, el argumento es al revés. Sin esas reglas, el ecosistema cultural canadiense queda aplastado. Porque el algoritmo no protege identidades, el algoritmo prioriza escala, y la escala, en este caso, está en Silicon Valley. Carney lo planteó como soberanía cultural. Si quitas esas protecciones, básicamente es el control del paisaje mediático canadiense a corporaciones extranjeras. Ahora, aquí viene el giro que muchos no quieren decir en voz alta.
Cuando Washington se queja tanto de estas leyes, es porque duelen. No se quejan por deporte. Se quejan porque detrás hay dinero real, porque Canadá no es un mercado pequeño para estas plataformas, y porque cualquier norma que obligue a reinvertir, pagar o adaptar el contenido reduce márgenes, y eso en empresas gigantes se traduce en miles de millones. Por eso este punto no era un detalle cultural. Era una pelea por quién define las reglas del espacio digital en Norteamérica. Justo cuando eso ya suena como una guerra de sistemas, llega el tercer punto, que demuestra que Washington quería que Canadá bajara la guardia mientras seguía recibiendo golpes. La tercera exigencia fue sobre alcohol. En varias provincias canadienses se aplicaron restricciones o prohibiciones a cerveza y vino de Estados Unidos, como respuesta a aranceles impuestos por Washington a productos canadienses. Estados Unidos exigió que se levantaran esas medidas como condición para la prórroga del acuerdo. Pero aquí está el truco. Esas prohibiciones llegaron después de los aranceles. Fueron represalia. Es decir, la secuencia importa. Si tú quieres que Canadá quite su represalia, primero quita tú el castigo que la provocó. Lo que Washington pidió, en la práctica fue esto: retira tu defensa mientras mi golpe sigue vigente. Y Carney entendió que aceptar eso sería enviar una señal fatal. No solo a Estados Unidos, sino al mundo. Que Canadá puede ser castigado sin derecho a responder. Por eso la respuesta fue simple. Las medidas provinciales se mantienen mientras los aranceles se mantengan. Si Washington quiere normalidad, tiene que comenzar por dejar aranceles como porra. Y aquí, si tú estás pensando, bueno, esto es simbólico, espera al cuarto punto, porque el dinero del Estado entra en la pelea y la hipocresía se vuelve demasiado obvia para Orla. La cuarta exigencia fue sobre contratación pública. Washington acusó a provincias como Ontario, Quebec y British Columbia de favorecer a proveedores canadienses en contratos públicos y exigió cambios para que empresas estadounidenses tengan más acceso. Lo llamaron discriminación. Pero esto es lo que muchos no te dirán en un titular. Estados Unidos es el campeón mundial de Buy American. En agencias federales, en contratos militares, en infraestructura, en tecnología, hay preferencias nacionales por todas partes. Washington pide a Canadá abandonar prácticas que Estados Unidos usa a diario, con normalidad, como parte de su estrategia industrial. Entonces Carney trató esa exigencia como lo que era, una petición de apertura unilateral disfrazada de principios. En otras palabras, abre tu estado, pero el mío lo dejo cerrado cuando me conviene. Y justo cuando parece que la lista ya es suficiente para tensarlo todo, llega el quinto punto, el más delicado, el que conecta con la realidad física, energía. La quinta exigencia habló de política energética y electricidad. Se mencionó la red eléctrica y supuestas prácticas que serían generación local en ciertos momentos. Pero aquí es donde el debate técnico es una cortina, porque la dependencia energética real va en dirección contraria a la narrativa de fuerza. Estados Unidos importa millones de barriles de crudo canadiense cada día. Un porcentaje enorme de sus refinerías depende del tipo de crudo que Canadá produce. Hay infraestructuras, refinerías y rutas diseñadas durante décadas bajo un supuesto. Canadá es un proveedor estable. En el invierno, cuando el consumo eléctrico se dispara, hay regiones estadounidenses que dependen de la electricidad canadiense para sostener la demanda. Eso significa que la energía no es una palanca de un solo lado. Y si tú creías que la lista de exigencias era un ultimátum, en realidad también era un mapa de incias. Y cuando Carney la rechaza completa, lo que hace es decir, sé exactamente lo que ustedes necesitan y no voy a regalarlo. Pero aquí viene el punto que da el tono de toda la historia. En medio de una lista que tocó casi todo, hubo una ausencia que gritaba en silencio. Un sector enorme que no ha como exigencia central. Esa omisión lo dice todo. El sector automotriz. La industria de autos en Norteamérica no funciona como dices separados. Funciona como un solo sistema integrado. Piezas que cruzan fronteras varias veces antes de convertirse en un vehículo terminado.
componentes canadienses dentro de camiones estadounidenses, motores estadounidenses en vehículos ensamblados en Canadá, logística diseñada para moverse sin fricción. Los fabricantes han dicho que la integración regional ahorra decenas de miles de millones cada año. Y lo más importante, si el acuerdo se convierte en una negociación anual llena de incertidumbre, esa cadena se fractura. No porque alguien lo quiera, sino porque el costo y el riesgo se vuelven demasiado altos. Por eso el silencio automotriz es tan revelador. Porque si Washington presiona demasiado y el acuerdo se debilita, las primeras alarmas suenan en plantas estadounidenses. Las primeras pérdidas se sienten en cadenas de suministro de Estados Unidos. Y entiende eso. Esa es la ventaja silenciosa de Canadá. No tiene que amenazar. Solo tiene que resistir mientras la industria presiona a Washington desde adentro. Y entonces, cuando ya tienes a Estados Unidos con su propia industria pidiendo estabilidad, Carney hace una jugada que cambia la percepción global. Mira hacia Asia. Carney viajó a Beijing y negoció alivios específicos para exportaciones canadienses, especialmente agrícolas. No lo vendió como un tratado gigantesco ni como un giro ideológico. Lo presentó como una apertura práctica. Quitar barreras puntuales que estaban lastimando a productores canadienses. Al inicio, desde el entorno de Trump hubo elogios, pero duró poco. Días después, vinieron amenazas, aranceles enormes, si Canadá se convierte en un puerto de descarga para China. Y ahí, Carney se movió con precisión. Dejó claro que Canadá no buscaba un tratado de libre comercio con China en esos términos, que no estaba violando el acuerdo existente, que no activaba cláusulas que permitirían romperlo. Y aunque parezca un detalle legal, el efecto psicológico fue gigantesco, porque demostró algo que Washington no quiere ver. Canadá tiene opciones. No perfectas, no inmediatas, pero reales. Y cada ruta alternativa reduce la dependencia. Y cada reducción de dependencia fortalece la posición negociadora. Ahora, con la revisión acercándose, se abren 3 caminos. 1. Extender el acuerdo por años. Asegurabilidad. 2. Retirarse, lo que sería un terremoto. 3. Entrar en revisiones anuales, lo que convierte el comercio en una negociación permanente, un desgaste constante, una nube de incertidumbre sobre inversiones y empleo. Muchos creen que Canadá al final cederá, porque el riesgo del acuerdo suena enorme. Y esa idea viene de una versión antigua de Canadá, una Canadá que enviaba la mayor parte de sus exportaciones a Estados Unidos y tenía pocas alternativas. Pero la Canadá de Carney está jugando a otra cosa. Diversificación comercial, estrategia industrial y control de sectores estratégicos. En paralelo, Canadá ha empujado políticas para mantener capital dentro del país, redirigir gasto público a proveedores nacionales y fortalecer sectores que en la próxima década se vuelven oro, minerales críticos, cadenas de energía limpia, insumos para tecnología e inteligencia artificial. Todo eso convierte a Canadá en algo más que un vecino. Lo convierte en una pieza indispensable para la transición industrial que Estados Unidos dice querer liderar. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para Washington, porque mientras Trump sugiere que el acuerdo ya no importa, los números y los propios testimonios oficiales dicen lo contrario. Exportaciones masivas, cadenas de valor integradas, apoyo empresarial y laboral, y una región que se beneficia de la estabilidad. Ninguna administración invierte tiempo en preparar condiciones para un acuerdo irrelevante. Nadie convoca industrias, nadie presiona provincias, nadie arma un paquete de exigencias si en el fondo cree que el acuerdo no vale nada. Esa contradicción delata algo. La postura pública es fuerza para la Cámara, la postura real es necesidad. Y en ese choque entre narrativa y realidad, Carney ganó algo que no se compra, imagen de firmeza. Cada nueva exigencia empezó a verse como presión, cada negativa empezó a verse como estabilidad. Y cuando intentas avergonzar a un líder en público y ese líder no se mueve, el efecto suele ser el contrario, lo elevas. Mientras tanto, detrás de cámaras,
Canadá siguió construyendo acuerdos puntuales para abrir mercados, mensajes internacionales para reforzar alianzas, estrategias para posicionarse en minerales críticos, coordinación con provincias para proteger industrias clave. No era una pelea para ganar titulares, era una estrategia para ganar margen de maniobra. Y aquí entra un momento que reencuadró todo, el discurso de Carney en Davos. No fue un discurso para hacer ruido, fue un aviso a potencias medias. Nunca acepten subordinación económica como destino, porque si no estás sentado a la mesa, terminas en el menú. Esa frase no era contra un país específico, era contra una lógica, la de aceptar que el fuerte siempre decide. Algunos en Washington lo descartaron como teatro, pero el punto no era insultar. El punto era preparar coaliciones. Europa, Indo-Pacífico, socios que también están cansados de la coerción económica como herramienta política. Y cuando tú construyes coaliciones, tu no pesa más, porque ya no estás solo. Ahora mira el contraste. Mientras Trump publica y amenaza, Carney convierte cada amenaza en una justificación para diversificar más rápido. Cada exigencia en una razón para reforzar soberanía económica. Cada ataque en gasolina para acelerar un plan que ya estaba en marcha. Y eso te lleva a la pregunta que nadie quiere responder de frente. ¿Quién necesita más este acuerdo? Porque si el acuerdo se cae o se vuelve un drama anual, la industria automotriz sufre. Los exportadores agrícolas sufren. La energía se vuelve más cara. La inversión se congela. Y muchas de esas consecuencias golpean primero en Estados Unidos. No por ideología, por estructura. Carney parece entendido algo esencial. La dependencia no siempre está donde el fuerte que está. A veces está escondida dentro de sus propias cadenas de suministro, dentro de sus refinerías, dentro de sus inviernos, dentro de sus exportaciones. Y cuando esa dependencia sin gritar, solo resistiendo, obligas al otro a negociar en serio. Por eso este momento se siente como punto de inflexión, no solo para Canadá, para todo el continente, porque si Canadá demuestra que puede decir no y sobrevivir, entonces otros países observan y aprenden, y si Estados Unidos descubre que no puede conseguir todo sin dar nada, entonces la era de la coerción fácil empieza a fallar. Ahora viene lo que te interesa de verdad. ¿Qué pasa después? Si Washington vuelve con un enfoque más suave, es señal de que las industrias internas ya están presionando fuerte. Si redobla amenazas, es señal de que quieren ganar el relato, aunque pierdan margen en lo económico. Y si entran a revisiones anuales, prepárate para meses de titulares, incertidumbre y movimientos silenciosos de empresas que van a intentar adelantarse al caos. ¿Y tú, qué crees que va a pasar? ¿Estados Unidos va a regresar a negociar como socio o va a insistir en negociar como dueño? ¿Canadá realmente puede remodelar su futuro económico fuera de la influencia estadounidense? ¿O esto es solo una ilusión temporal? ¿Y qué pasa si otros países empiezan a copiar el manual de Carney? Déjame tu lectura en los comentarios, porque esta historia no terminó, apenas arrancó. Y si quieres más análisis claros, sin humo, de estas que cambian en tiempo real, apóyame con un like, suscríbete y activa notificaciones. Eso ayuda a que este contenido le llegue a más gente y nos permite seguir desarmando el ruido para entender lo que de verdad está pasando.